Amén. Quiero dejarle esta palabra ahí donde leyó mi hermano David en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Y le decía yo a la pastora el domingo, usted predicó y la prédica que usted trajo tiene mucho que ver con lo que me habían dado ya para los jóvenes. Y dice la palabra donde leyera David: la vida nueva en Cristo Jesús. Fíjese, la Biblia clasifica al ser humano en 3 tipos de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y específicamente hablando del hombre natural, dice la palabra de Dios que éste no percibe, no comprende, no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locuras. Y eso explica entonces por qué la persona que no tiene el espíritu de Dios no entiende lo que dice la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual. Por eso sería ilógico para un natural que yo le diga que solo en Cristo tenemos vida, porque el natural dirá: pero yo estoy vivo y no estoy en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la vida? Que solamente se vive cuando se está en Cristo, y que el que no está en Cristo no está vivo, sino que está muerto. Solamente existe, oiga cómo, por una temporada. El que no está en Cristo solamente existe por una temporada. Está muerto, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos este término, vida en Cristo, Pablo lo utiliza unas 160 veces en sus escritos, y específicamente en la epístola a los Efesios, Pablo la usa 36 veces, haciendo énfasis en que solamente en Cristo se tiene vida. Y Jesús, hablando en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el verso 25 al 26, dice la palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está haciendo una afirmación poderosa. Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto. Quiere decir entonces que el que esté en Cristo es posible, muy posible, que experimente la muerte física, dice Jesús. Y esto entonces corrobora lo que dice la palabra. Pablo dice: hay un misterio. No todos dormiremos, aleluya. Muchos de nosotros tendremos el privilegio de ser arrebatados sin experimentar la muerte física. Dígame si eso no es ganancia. Dígame si eso no es motivo de darle gloria a Dios. Aleluya. Jesús dice: el que cree en mí, aunque tenga que pasar por la muerte física, te aseguro que vivirás. ¿Por qué? Porque la muerte eterna no tiene poder sobre ti, poder sobre lo que está en Cristo. O sea que hay más de una muerte, porque nosotros entendemos que la muerte física es ahí donde se acabó todo. ¿Qué es lo que el enemigo le ministraba al joven del drama? Quítate la vida para que se terminen tus problemas. Dile que te queda al lado: ahí es que empieza. Ahí es que empieza el problema. Porque la muerte física simplemente es un paso al mundo espiritual. Cuando tú mueres físicamente, te espera la eternidad, ya sea para vida o para muerte eterna. Entonces el Señor afirma que Él es la resurrección y la vida. Y el que ha puesto su confianza en Él, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice el Señor a Marta. ¿Tú lo crees? Porque hay que creerlo. Si yo no creo en la resurrección, mi vida será mediocre. Voy a vivir una vida como yo quiera vivirla. Pero el que cree que después de esta vida existe
se prepara para la vida eterna. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Oiga bien: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, oiga bien, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Tú puedes llamarte bienaventurado porque a ti ya Cristo te resucitó espiritual y moralmente. Y solamente estamos esperando la resurrección para vida eterna. Eso no es motivo de adorar a Dios. Eso no es motivo de que usted entienda que usted aquí no está perdiendo su tiempo. Aleluya. La persona que tiene una vida nueva en Cristo son aquellas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Aquellas que han creído en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y lo hicieron de corazón. El Espíritu vino a morar en ti y te dio un nuevo nacimiento, te impartió una nueva vida. ¿Y qué significa esto? Que antes yo era incapaz de producir obras que agradaran a Dios, pero ahora por el Espíritu de Dios que mora en mí y que me ha hecho una nueva criatura, yo soy capaz de hacer las cosas como agradan a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pablo le habla a esta iglesia, la iglesia de Efesios, específicamente en esta sección, Pablo le da una exhortación para vivir conforme a la vida que recibieron. Escuche bien, porque aunque ellos fueron regenerados por el Espíritu, aunque tenían la capacidad para hacer las cosas como agrada a Dios, no estaban haciendo las cosas como agrada a Dios. ¿Cuántos creyentes que tienen la capacidad de hacer las cosas como a Dios le agrada, pero no las hacen? Y Pablo le habla a esta iglesia y Pablo le dice a ellos: ¿son ustedes luz? Pues vivan como hijos de luz, porque somos luz. Decimos que somos de Cristo, pero el proceder de nosotros no procede con lo que testificamos con nuestros labios. Entonces no es decir que soy luz, sino es revelar luz donde quiera que yo vaya. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido aquí, cada enseñanza, cada prédica, cada palabra que ha venido, no es para engavetarla, es para aplicarla. Tenemos mucha información, pero poco aplicamos lo que tenemos. Y en esta noche el Señor vino a decirte: saca de la gaveta todo lo que te he enseñado y comienza a aplicarlo en tu diario vivir. Que eso era lo que predicaba la pastora el domingo. Es un diario vivir, es una vida. No es solamente cuando vengo a la iglesia, me pongo el traje de cristiana y cuando salgo de la iglesia me lo quito. Y a cualquiera que se me pase por el frente me lo llevo, porque ya yo no soy cristiana, solamente soy cristiana aquí en la iglesia. Y me acuerdo que una hermana testificaba y decía que a su esposo le dieron una parte para predicar, y ese día el esposo le pidió perdón a ella, y ella le dijo: tú nada más pides perdón cuando vas a predicar, tú nada más te santificas cuando vas a predicar, y una santidad, y te come la palabra cuando te da una parte, pero ¿y cuando no tiene parte? Te fue el gozo ya. Aleluya. Entonces Pablo comienza diciendo en el verso 17, estoy en la versión de la NBI, dice: no vivan más con pensamientos frívolos. ¿Cómo vivían estos creyentes? Con pensamientos frívolos. Y dice el diccionario que una persona de pensamientos frívolos no le da importancia que merece a la vida. Oiga bien, no actúa
con seriedad ni interés, pues solo piensa en el aspecto divertido de la vida. Todo fiesta, todo parranda, todo gozo, y this is boring. I don't like this. This is not me. Nadie dice amén aquí, ¿qué es lo que está pasando? Una persona de pensamientos frívolos no le pone el interés a la vida, no busca la seriedad de la vida, simplemente busca la parte divertida de la vida. Usted no ve gente que se la pasan de fiesta en fiesta y de parranda en parranda, y a veces somos cristianos y tenemos esa mentalidad. Y dice entonces el libro de Eclesiastés 11, del 9 al 10, dice: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Si usted lee bien este versículo, usted se da cuenta de que el escritor está usando una forma sabia de captar la atención de la juventud. ¿Para qué? Para llevarlo a entender la importancia de la vida. Si yo me la paso disfrutando, hay un fin. Si yo me la paso haciendo la voluntad de Dios, también hay un fin. Es decir, que no importa lo que yo haga, hay un fin. ¿Usted está entendiendo esto? La vida tiene un fin. No todo el tiempo será de disfrute, de goce. De hecho, no todo el tiempo serás joven. Y decía yo, hey, pero fíjate en algo. Cuando yo le digo a mis hijos, ay, mi bebé, ellos dicen, yo no soy ningún bebé, yo soy una big boy. Como que le molesta que yo le diga bebé. Y digo yo, y cuando tú le dices a un adulto que está un poco viejo, se enoja, quiere que le digan joven. O sea que ser joven es codiciable. Todos queremos la juventud, ¿verdad? Ustedes tienen un privilegio porque ahora son jóvenes. Pero entonces el diablo sabe eso y quiere que tú malgastes tu juventud haciendo lo que tú no debes hacer, porque llegar a viejo también es una honra, es un privilegio, pero no se llega a viejo si mientras tú eres joven no vives bien tu juventud. ¿Están entendiendo? Entonces dice, está bien, alégrate, nadie te lo va a impedir, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Nadie te va a poner una rienda, nadie te va a decir a ti que no hagas esto, que no hagas lo otro, pero acuérdate que las decisiones que tú tomas tendrán consecuencias. Y yo le di una imagen a sonido, no la del leopardo, sino la otra. Fíjense en esa imagen, me llamó demasiado la atención. Miren lo que dice: cuando le llegue el fin a este señor, que vivió una vida de placeres, que hizo todo lo que él quiso hacer, lo esperaba la muerte. Y la muerte le dijo, hey, ¿a dónde van con eso? Lo puedes dejar ahí, porque para donde tú vas, tú no lo necesitas. Lo que tú haces aquí, aquí se queda. Y lo único que tú te llevas, dice la palabra, son las obras que tú hiciste mientras estabas vivo. ¿Usted está entendiendo? Por eso anda una frase circulando en internet que dice: si alguien te dice que la vida es corta y hay que disfrutarla, tú le dirás que el infierno es eterno y hay que evitarlo. ¿Usted lo ha visto, verdad? ¿Usted lo ha visto? Aleluya. Esa es tu respuesta, joven. Es verdad, la vida es corta, hay que gozarla, pero ¿y el infierno? Es eterno. Ese no termina, ese no tiene fin. El fin es aquí, en la tierra. ¿Cómo vas a vivirla? ¿Qué vas a hacer tú? Aleluya. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple
sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Aleluya. Me cuido de la gente, me cuido de que me vean como una mujer de Dios, pero me olvido de la presencia de Dios. Los ojos de Jehová están rodeando la tierra, aleluya. Los ojos de Jehová están mirando lo que tú haces cuando nadie te ve. Que no se te olvide que Jehová te está viendo. Aleluya. Eso es lo más importante. Porque cuando nadie me ve es cuando Dios sabe quién soy yo. No es cuando me están viendo. Aleluya. Iglesia, acuérdate que en tu casa vive Jehová viéndote. ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú haces cuando nadie te ve? Porque nos vamos a la casa y como nadie me está viendo, suelto la lengua y hablo de todo. Digo malas palabras, chismeo, llamo a fulana y le cuento el chisme. Se me olvidó que la presencia de Dios está ahí, que me está mirando. Dios me está mirando. Alguien decía, el diablo no está jugando a ser diablo. No juegues tú a ser cristiano. No te vistas de algo que tú no eres, hipócrita. Quítate la ropa de hipócrita. Aleluya. Oh, santo. Pablo dice en el verso 22, con respecto a la vida que antes llevaban, ya se les enseñó que ustedes tenían que quitarse la ropa vieja. ¿Qué es la ropa vieja? Las obras de la carne. Lo que yo hacía antes tengo que quitármelo, iglesia. Se te enseñó. Tú no tienes excusa delante de Dios. Quizá una persona de allá afuera puede decir, yo no sé cómo se debe de agradar a Dios. A mí no me lo enseñaron. Pero ¿y a ti? ¿Qué tú le vas a decir a Dios? ¿Vas a culpar al hermano? ¿Vas a culpar a los líderes? Es que son pastores, es que esas hermanas que ponían ahí a predicar, es que se vestían así, se vestían así. La salvación es individual. La salvación es individual. Si usted entiende que algo está malo, no lo haga usted. Y punto. Para que sea usted salvo. Pero deje de pegarse de otro, de escudarse detrás de otro, para no hacer las cosas que agradan a Dios. Ya a ti se te enseñó la palabra. Entonces, Pablo le dice, ustedes necesitan cambiar. Pero para cambiar hace falta un cambio de actitud. Porque hablábamos nosotros en el discipulado, hablaba con los jóvenes, y le decía yo a ellos que yo admiro la actitud de Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que se encuentra en un momento duro, un momento difícil, donde Juan el Bautista acababa de ser decapitado. Y Jesús quiere estar solo y busca un lugar para apartarse. Pero la gente se entera de que él quiere apartarse, de que él va para ese lugar, y dice que allá le cayó la multitud. Cuando Jesús ve a la gente, ¿usted cree que Jesús en su momento difícil le dio como un repudio a la gente? ¿Usted cree que los maltrató y le dijo, no, ahora no puedo atenderlo, no me siento bien, me siento mal, estoy incómodo? ¿Usted cree que esa fue la actitud de Jesús? No. Dice que tuvo compasión. O sea, se olvidó del dolor de él y se enfocó en el dolor ajeno. Y muchos de nosotros tenemos que dar, pero la gente no se quiere acercar a ti por tu actitud. La gente no te quiere decir a ti cuando necesita un favor tuyo por tu actitud, por tu conducta. Ni una llamada, ni un texto, porque te dejan en visto. Tu actitud aleja a la gente. Tu actitud aleja a la gente. Y Pablo dice, esa misma actitud que tienen ustedes hacia la gente,
la tiene hacia el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios dice que Él es el que nos guía, es nuestro consolador, pero nosotros menospreciamos en nosotros la presencia del Espíritu Santo. No lo tomamos en cuenta, no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:25, ya que vivimos por el Espíritu, en otras palabras, ya que el Espíritu nos dio vida, nos capacitó para hacer las cosas de Dios, sigamos entonces la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No es solamente que Él te dio vida y ahora tú puedes hacer las obras que agradan a Dios, sino que Él es el que te guía para que tú las hagas, pero tú no le haces caso, no le obedeces, lo ignoras. Es más, se te olvida que Él está dentro de ti. Se te olvida que Él está dentro de ti. Y dice que cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, le causamos una profunda tristeza y angustia. Y la palabra angustia es inquietud intensa por causa de una amenaza o peligro. Es decir, que cuando el Espíritu Santo me advierte de un peligro, de una amenaza en el mundo espiritual, y yo no lo escucho, Él se angustia, porque Él sabe lo que me puede pasar. Si yo sigo yéndome por ahí, Él me advierte: no lo hagas, no te vayas por ahí, y se angustia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has entristecido al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces, iglesia, tú has angustiado al Espíritu Santo? Porque tú dijiste: voy por ahí y nadie me detiene, y eso es lo que quiero hacer. Y el Espíritu Santo diciéndote: no lo hagas. Y tú sentías eso ahí, que tú no te sentías seguro, tú sabías que no debías de hacerlo, pero tú querías hacerlo y lo hiciste por encima del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, iglesia? Yo sí lo he entristecido, yo sí lo he angustiado, yo sí he hecho cosas de las que he tenido que arrepentirme después. ¿Cuántas veces, iglesia, ignoramos la voz del Espíritu Santo que Dios puso dentro de nosotros? Y esto me hizo pensar en Caín. Me hizo pensar en él porque dice la palabra en el libro de Efesios 4:26 al 27, dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle a ustedes. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y me hizo pensar en él porque a él el Espíritu de Dios se lo advirtió. Y dice Génesis 4, del 6 al 8, en la versión de la NBI, dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te enojaste tanto? En otras palabras, la corrección que yo te di no era para que te enojaras así. ¿Sabes qué yo aprendí? Cuando yo me enojo mucho por algo, yo tengo que revisarme, porque caramba, eso no era para tanto. ¿Y por qué yo me puse así? ¿Por qué me molestó tanto? ¿Por qué me subió la sangre a la cabeza? ¿Por qué me enojo tanto, iglesia? El Señor le dice: pero ¿por qué te enojaste tanto, Caín? Simplemente te corregí, y lo que yo quería era que hiciera las cosas correctamente, Caín. ¿Por qué se enojó Caín? Y buscando y estudiando, me entero de que lo que motivó el enojo de Caín fue que Dios, cuando no aceptó su ofrenda, le hirió el orgullo. Escuche esto, escuche esto. El orgullo de Caín fue herido. ¿Por qué? Dice el libro de Hebreos 11:4 que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín,
Y buscando entonces entender lo que significa la palabra fe, dice que la fe tiene una base. La base es el conocimiento de la palabra o la revelación de la palabra. En otras palabras, Abel le fue revelado por el Espíritu, que dice que él era el líder espiritual a quien Dios había autorizado para que ofrecieran los sacrificios. Pero el orgullo de Caín no permitió que él se sometiera a la autoridad de su hermano Abel. Menospreció a Abel y dice que quiso imponer su propio culto. Y como quiso imponer su propio culto, Dios lo rechazó, lo despreció. Y es ahí donde Caín se ensaña con su hermano Abel. Entonces, eso mismo pasa con la iglesia cuando quiere imponer su propio culto sin someterse al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted está entendiendo? Cuando yo quiero darle un culto a Dios, pero sin someterme al Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que Dios en su misericordia de igual manera le habla a Caín y le dice a Caín: ten cuidado, porque el pecado está a punto de devorarte. Y veo yo una imagen de un leopardo. Fíjense en esta imagen. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Caín? El Señor estaba hablando con Caín, pero mientras Dios está hablando con Caín, Satanás estaba en esa posición, como quien dice: si tú no me haces caso ahora a la advertencia que te estoy dando, cuidado, porque estoy viendo a Satanás agazapado para devorarte. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que pasa, iglesia, que usted no ve el mundo espiritual, pero el Espíritu Santo lo ve y te advierte y te dice: no lo hagas, porque estoy viendo a Satanás en una esquina que quiere devorarte. ¡Oh, Santo! Aleluya, aleluya. Y dice la palabra que a pesar de que Dios se lo advirtió, Caín mató a su hermano. Lo mató. No le hizo caso a Dios. Lo mató, iglesia. ¿A cuánto hemos matado nosotros? Con enojo, con odio, con palabras de maldición, porque no queremos hacerle caso al Espíritu Santo. Porque cuando Él nos habla, el orgullo, la prepotencia, creerme que yo soy fuerte y que yo puedo solo, ignoramos al Espíritu Santo de Dios. Y Caín mató a su hermano, a su hermano de sangre lo mató, porque no escuchó la voz de Dios. Cuando el Señor le dijo: yo estoy viendo a Satanás. Y esto no te hace pensar en Judas, iglesia. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Acaso Judas era un traicionero? No era un traicionero, no. Lea bien. Dice la palabra que la mala práctica que tenía Judas era que robaba cositas. Pero el enemigo tomó eso como una ocasión, como una oportunidad para usarlo. Porque hay prácticas en nosotros que le abren brechas a Satanás. Aleluya. Y por eso el Señor te dije: deja la mala práctica. Apártate de eso. Son brechas, iglesia, son brechas. Brechas, brechas. Ciérrale la brecha. Hay gente, óigame, hay conductas que son guiadas por los demonios. Cuando usted ve a una persona haciendo cosas que usted dice: pero Dios mío, ¿cómo pudo? Son demonios, son demonios. Hay gente que están bajo influencia satánica. Aleluya. Le están haciendo caso a Satanás. Oiga lo que dice la palabra. En el capítulo 12 dice que él era ladrón, Judas. Pero entonces dice la palabra que Jesús le dice en el capítulo 13 de Juan: era la hora de cenar y el diablo ya había incitado
usado a Judas para traicionar a Jesús. Escuche, no es que Judas planeó traicionarlo, fue Satanás, pero lo usó a él. ¿Por qué? Porque tenía una debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Robar. Y Pablo dice ahí mismo a los efesios: el que robaba, que ya no robe más. Y él explica por qué. Porque todas esas prácticas le dan lugar al diablo, iglesia. Escucha, dice, ya el enemigo había incitado. Incitar es ejercer autoridad sobre alguien. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Qué dice la Biblia? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra. Y usted dirá, pero ¿y por qué entonces pecó Pedro? ¿Será que Pedro también era de Satanás? No, iglesia, lea bien. Dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte. En otras palabras, para Pedro se pidió permiso, para Judas no. ¿Por qué, iglesia? Porque le pertenecía por sus prácticas. Dios te está hablando: deja las malas prácticas, porque dice aquí la palabra de Dios, cuando Jesús habla de que ya Satanás había incitado a Judas, le dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Escuche, ¿cómo estaba Satanás cuando Dios estaba hablando con Caín? Agazapado, al acecho. Desde que tú no escuches la voz de Dios. ¿Usted está entendiendo? Dice aquí, tan pronto como Judas comió el bocado, Satanás, ¿qué? O sea que Judas ignora la presencia de Jesús, no escucha a Jesús, y Satanás estaba ahí esperando, porque eso es lo que él hace. Él espera, él acecha para una oportunidad. Tú eres el único que puedes cerrarle la brecha. La palabra de Dios dice: cazadnos las zorras pequeñas, cazadnos las zorras pequeñas, porque son ellas las que echan a perder, aleluya, la viña. Cazadnos las zorras pequeñas, iglesia. Las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Las moscas muertas, ¿cuáles son las moscas? Las obras de pecado que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Sí, Dios te ve. Yo quiero que tú cierres tus ojos, aleluya. Hay un enemigo que no está jugando. Ya Dios te dio una nueva vida. Ya Dios te habilitó. Ya Dios te dio, aleluya, el poder para que tú hagas lo correcto. Ahora, dice Pablo, te toca a ti abandonar la vieja naturaleza. Vivir en fornicación le abre puertas a Satanás. Da el paso correcto, aleluya. Deja de fornicar. Deja de estar adulterando. Deja de estar tomando lo que no es tuyo. Deja de prestarle tu lengua a Satanás para estar hablando mal y maldiciendo. Ya deja de decir malas palabras, conductas, obras que no representan a un hijo de Dios. Y el enemigo tomando oportunidad. ¿Quieres ser tú un instrumento de vida o un instrumento de muerte? ¿Cómo quieres terminar tú? Aleluya. Escribe tu propia historia. Tú puedes, porque el Espíritu está dentro de ti. Una historia de victoria, una historia de bendición, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios, aleluya, puede hacer todo. El Señor dijo: cosas grandes harán en mi nombre. Cosas grandes. Y tú
Tú eres una oveja del rebaño del Señor. Dios te escogió desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá. Pero te apartaste, te alejaste, le diste lugar al deseo, a la carne. Te fuiste de los brazos del Señor. Y hoy Él te está llamando. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Tú eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando. Vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos. Vuelve a casa. Aleluya. Vuelve a casa, hijo. Vuelve a casa, hijo. No te alejes, hijo. No te apartes, hijo. Te esperan cosas grandes en los brazos del Señor. No termines así como Caín. No termines así como Judas. Tú eres más que eso. Tú eres más que eso. Vas a dejar que un deleite pasajero te robe tan gran bendición. Vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo. Aleluya.